posterior, todas las vías posteriores, pero nos falta es toda la parte anterior, sobre todo las funciones motoras de la médula espinal, que es bien complejo, ¿ya? Pero lo vamos a tratar de ver lo más simplificado para que ustedes entiendan qué está pasando aquí, ¿ya? Y hay una parte donde es memoria, análisis de la información. Eso sigue en investigación todavía. Eso vamos a ver así un poco nada más. Pero, por ejemplo, entonces ya hemos visto todo lo que es la parte posterior. Cómo va el dolor, cómo va la temperatura, ¿ya? Cómo sube por la parte posterior, ¿ya? Entonces, esto va a llegar hasta la corteza, dependiendo, ¿no? Si es un estímulo visual, ¿a qué parte de la corteza llega tu cerebro? A la occipita, ¿no? Visual. Occipital. Occipital. Si fuera auditiva, A la temporal. Entonces, aquí lo que vamos a ver, que estas señales analíticas y órdenes de la corteza, ¿qué van a producir? Tareas musculares complejas. ¿Ya? ¿Cuáles son estas tareas musculares complejas? Facilita el movimiento de giro, inclinar el cuerpo hacia adelante, pasar de marcha a salto y controlar y girar el equilibrio. Aquí no se ve nada. No se ve nada, ¿dónde? Ya, es otra cosa. ¿Perdón? Ya. ¿Cuántas diapositivas puedes ver? 8. Ah, vale. Más fácil. Entonces, como dijimos, estas señales analíticas y órdenes que se producen en la corteza cerebral, que es diferente, ¿ya? Eso tiene que saber diferenciar. Son tareas musculares complejas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas tareas? Facilitar el movimiento de giro, inclinar el cuerpo hacia adelante, pasar de marcha a salto, controlar y vigilar el equilibrio. Todo esto se produce a nivel de la corteza motora. Antes se creía que la médula espinal solo transmitía todo esto. O sea, era una corriente eléctrica que transmitía y de ahí pasaba hacia los músculos. ¿Ya? Y se coordinaba todo esto. ¿Ya? Y que una lesión a nivel de la médula, o sea, no permitía ya producir estos, o sea, que si había una lesión a nivel de la corteza cerebral, ya no se podía realizar ningún tipo de movimiento muscular. Pero se ha estudiado y ahora se sabe que aquí, en el asta posterior, anterior, existen circuitos neuronales especiales. O sea, hay miles de neuronas aquí a nivel de la médula espinal que tienen funciones. ¿Cuáles son estas? Tareas musculares sencillas, como ser caminar. Entonces, nosotros solo con la médula espinal podemos caminar, ¿ya? Pero no podemos realizar tareas musculares
completas. Entonces, organización de la médula espinal para las funciones motoras. Entonces, como vemos aquí, tenemos una vía sensitiva. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestros receptores del dolor. Entonces, se produce la estimulación, llega al ganglio, del ganglio pasa aquí hacia. Dice, anterior o posterior. Posterior. Entonces, del asta posterior, ¿por qué vía iba el dolor? ¿Cuál era? ¿Qué vía era la que llevaba el dolor? ¿Cómo se llama? ¿La de disco lateral o la anterolateral? ¿Cuál era? ¿Cuál era la que llevaba el dolor? ¿Verdad? Ya os llevamos. Lleva el dolor y la temperatura. Y como ustedes saben, va por las fibras A o la fibra C. Luis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por cuál fibra el dolor? ¿Por las fibras? Sí. Esa era la fibra. Entonces, ¿por cuál era? Anterolateral, ¿qué es eso? ¿Por cuál fibra el dolor? Anterolateral. Entonces tienen que repasar todo esto. Sí, doc. Ya, entonces llega a la corteza y va a bajar por aquí esta parte explica por qué se pueden producir movimientos a nivel gracias a las motoneuronas de la médula espinal. Miren esto, esta imagen, tomen atención. Miren, esta es el axón aferente de las neuronas. Llegaba hasta el posterior y va a ser, aparte de continuarse, ya sea con la vía anterolateral o de disco medial, miren aquí, el rojo, que no se olvide, hace sinapsis con una interneurona. Hace una sinapsis con la interneurona. Y esta interneurona que vemos aquí va a hacer sinapsis con una motoneurona anterior. Esta motoneurona se encuentra a nivel de asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, va a generar una respuesta, como vemos aquí en la imagen, y que va a inervar al músculo y hace que nosotros retiremos la mano. No es necesario que el estímulo doloroso que se ha producido llegue hasta la parte de arriba, hasta la corteza, sino por el mismo hecho de llegar hasta la médula espinal va a generar una respuesta gracias a esta interneurona que se encuentra aquí. ¿Ya? Entonces, hace sinapsis y esta interneurona se va a conectar por la motoneurona anterior. Esta motoneurona va a ser que yo refiero la mano del cuerpo. Entonces, cuando estos estímulos dolorosos son repetitivos, van a llegar en la corteza. Esto es lo que explicamos al principio.
a producir una memoria. Entonces, aparte nosotros, gracias a esto podemos analizar. Entonces, analizamos hasta dónde nos podemos acercar al cuerpo cuando no quemamos. Por eso lo hace la corteza cerebral. Entonces, aquí, a nivel de la médula espinal, solo voy a tener que ser para retirar la mano del cuerpo. Entonces, estas motoneuronas anteriores pueden ser alfa y gamma. Entonces, aquí tengo, ¿ven? Esta sería la parte sensitiva. Bien. Entonces, tenemos la parte sensitiva, entonces, que llega al asta posterior. Esta asta posterior se va a conectar por interneuronas con las motoneuronas anteriores. Estamos diciendo hace un momento. Estas motoneuronas van a ser de dos tipos: las A-alfa, cuyo diámetro son de 14 micras o micrómetros, y las A-gamma, que tienen un diámetro de 15 micras o micrómetros, como vemos aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Como vemos, que estas A-alfa están yendo a inervar los usos musculares, y estas no. ¿Sabe que aquí está al revés? Aquí está al revés. Ya me he dado cuenta. Las alfas son estas. Ahorita lo cambio, ¿no? Son estas de aquí. Son los que van a inervar la placa motora o neuromotora que vimos al principio. ¿Cuál era la función de la placa neuromotora, Adrián? ¿Qué hacía? Leer el acetilcolina. Son las encargadas de la contracción muscular. Ya, entonces está al revés. No, el diámetro bien. De las alfa es de 14 micras. Entonces al revés, después lo cambio. Esto va aquí. A gamma son estas de aquí. 5 micras. Pero está al revés. Es que no tengo los dibujos de Vigo. Tengo que buscar los dibujos y encontrar esta. Estaba muy bien. ¿Por qué me he dado cuenta? Porque estas que son las A gamma van a inervar los usos musculares, y al inervar los usos musculares me van a inervar las fibras intrafusales. ¿De qué son encargadas las fibras intrafusales? Igualmente están formadas por actina y miosina. Las fibras intrafusales, que son estas de aquí, las que se encuentran aquí. Después lo cambiamos. Estas fibras intrafusales son las encargadas de mantener el tono muscular, el tonismo del músculo. ¿Ya? Entonces, resumiendo, entonces sabemos que las fibras sensitivas llegan al asta posterior, hacen sinapsis con una interneurona, y esta interneurona va a hacer sinapsis con la motoneurona anterior del asta anterior. Y esta motoneurona es de dos tipos: las A-alfa, que tienen un diámetro de 14 micras, y las cuales van a inervar la placa motora o placa neuromuscular. ¿Cuál es la función de la placa neuromuscular, Pedro? La neuromuscular. ¿Cuál es la función? En cambio, estas A gamma, que tienen 5 micras, inervan las intrafusales, ¿cuál es la función? Mantener el tono muscular. Pero es que las fibras musculares nunca están flácidas, mantienen siempre el tono muscular. A eso se refiere.
Por eso, cuando hay lesiones, ¿ya? Y se pierde este tono muscular, ¿qué se va a producir? No. Debe ser son lesiones. Tiene que haber una lesión. ¿Qué se va a producir cuando hay falta de tono muscular? ¿Qué pasa con el músculo? Atrofia. Se atrofia el músculo. Ahora, las interneuronas, ¿ya? Que son estas. Daniela, ¿cuál era la función de las interneuronas? Rocío, ¿cuál es la función de las interneuronas? Ya dijimos hace rato. Que las neuronas sensitivas, como vemos aquí, miren, esta neurona sensitiva haga sinapsis con la motoneurona. Esa es la función de la interneurona. Entonces, estas interneuronas son 30 veces más numerosas que las motoneuronas, pero tienen un tamaño más pequeño. Son muy excitables, dice más o menos 1500 disparos por segundo. Y aparte, tienen múltiples interconexiones entre sí. O sea, están formando redes neuronales, como vemos aquí, circuitos neuronales divergentes y convergentes de estas interneuronas. O sea, esto es muy complejo, ¿ya? Pero, miren, está fácil. Ahora, las conexiones de las interneuronas y motoneuronas son las responsables de la mayoría de las funciones integradoras que cumplen la médula espinal. Entonces, por ejemplo, simple movimiento de caminar, que es una función simple de la médula espinal, gracias a estas interneuronas que forman circuitos neuronales, ya sean divergentes o convergentes. Igualmente tenemos estas células de Ren-Shao, que son estas de aquí, que son las encargadas de transmitir señales inhibitorias a las motoneuronas circundantes. Lo que explicaba aquí, ¿ya? Por ejemplo, dice que llega el estímulo de una neurona sensitiva, se hace sinapsis con la interneurona y va a estimular a una motoneurona alfa. Y gracias a estas células de Ren-Shao, producen una señal inhibitoria para que no se estimulen las motoneuronas que están a sus lados. Solo se estimule solo esa motoneurona. Entonces, esa es la función de estas células de Ren-Shao, que están a sus lados. Por ejemplo, en este dibujo, si me estimularía una célula A alfa, esta célula de Ren-Shao produce una estimulación inhibitoria que produce una inhibición en las A gamma, o sea, para que solo se produzca una contracción de la placa motora. Esa es la explicación. Entonces, lo dejaremos aquí.